Estaba Jesús con sus discípulos y lo habían seguido las multitudes. Dice la palabra que 5.000 hombres, sin incluir mujeres y niños, o sea, cerca de 20.000 personas. Y en ese instante Jesús le dijo a sus discípulos: alimenten estas multitudes. El Señor hizo un milagro, como Él lo suele hacer, y en ese instante unos pocos panes y unos pocos peces se convirtieron en el suficiente alimento para alimentar a toda esta multitud y que quedara de sobra. Después de que el Señor alimenta, el Señor llega y dice: quien quiera serme discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga. En ese instante los 20.000 se miraron, ya Dios no estaba dando en ese momento pan, ya estaban satisfechos, así que se empezaron a dar media vuelta y se empezaron a retirar y quedaron solamente 12. El Señor te está llamando no solamente a alimentarte, el Señor te está llamando a edificar su iglesia. ¿Eres tú de los que te engordas, te das la media vuelta y te vas? ¿O eres tú el que entiendes que el pan no es nada comparado con Jesús? La oportunidad más grande que tú tienes al acercarte a Jesús no es el pan que Él te pueda dar, es su presencia. Es su presencia. Levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Estamos en nuestra serie Here I Am. Nos está hablando a nosotros de el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Esa es la razón por la cual tú estás acá, porque el Señor a ti te ha llamado. Y la semana pasada estuvimos viendo, nuestra prédica se llamó Here I Am, sin excusas. Hablábamos de ciertas excusas o ciertas cosas que las personas están utilizando para no responder al llamado de Dios, sino más bien responder con una excusa. Y la primera de ellas era que estas personas buscaban su seguridad y su comodidad, no en Cristo, sino en todo lo de abajo. Cuando tu seguridad y tu comodidad están en lo de abajo, siempre tú le vas a decir a Dios después, cuando Él te llame. Porque cuando tu comodidad y tu seguridad están en lo de abajo, siempre va a ser más importante producir dinero, encargarte de tus bienes, encargarte de tus posiciones, encargarte de todas las cosas que tú estás construyendo. Pero cuando tú entiendes que tu seguridad y tu comodidad dependen es de Dios, tú no te vas a dejar distraer por lo que está acá abajo, porque sabes que la verdadera seguridad y la verdadera comodidad está en el que está allá arriba. El segundo punto que el Señor nos hablaba era sin postergar. Otra cosa que la gente usa es decir: yo voy, Señor, yo voy, pero primero voy a hacer esto. Y el Señor te dice: yo jamás llamo a futuro, yo llamo en presente y llamo ahora. Cuando el Señor te llama a ti, el Señor no te está diciendo: mira, te llamo, vamos a estar allá, nos caes. Bueno, no, el Señor te está diciendo: deja de hacer lo que estás haciendo en este mismo momento, ya, sea lo que sea que estés haciendo, y sígueme ya. Y veíamos cómo todos los hombres que siguieron a Cristo estaban en ese instante con sus manos ocupadas. Tenían situaciones que ellos tenían que resolver. Estaban cobrando impuestos, estaban con una red llena de peces, estaban con un montón de cosas. Y el Señor le dijo: ven y sígueme. Y en ese momento ellos se levantaron, dejaron esas cosas que tú no dejarías y fueron tras Jesús. Porque el llamado de Jesús es ya y ahora. Y no hay nada lo suficientemente importante en este mundo como para tú decirle al Rey de Reyes, Señor de Señores y el Creador: ve yendo que ya te caigo, primero tengo que hacer esto. Cuando tú le dices al Señor: primero tengo que hacer esto, ¿tú qué le estás diciendo? Tú eres segundo, porque primero es esto. Y el Señor te dice: a mí no me sirve, porque ser Dios significa ser lo primero. Cuando Dios no es tu Dios en todo, Dios no es tu Dios en nada. Si Dios no es tu todo, Dios es tu nada. Cuando tú le dices a Dios: mira, Señor, no te tengo el primer lugar, pero te tengo el segundo, Dios no dice: gracias, gracias. No, al Señor no le sirve. Dios significa primero. Y tú tienes a Dios si Él es lo primero en tu vida. Si no, simplemente tú eres un admirador. La tercera excusa que veíamos era sin aferrarse a lo de acá abajo. No te aferres a lo de acá abajo, no te aferres a tu vieja vida. Hay muchos que no están yendo hacia el Señor porque están mirando para atrás, siempre el pasado, a lo que están dejando, para atrás y para atrás. Y tú caminas hacia donde miras. Tú caminas hacia donde miras. Yo me acuerdo la otra vez que estaba yo en el ascensor y
Sí, a veces uno, entonces cuando uno hace algo mucho y le toca a uno hacerlo, toma cierto tiempo, ¿uno qué empieza a hacer? Durante el ascensor empieza a mirar Facebook en el teléfono. No soy el único, yo sé que no, usted ha visto un ascensor, todo el mundo es, a pesar de no tener señal, está mirando lo que les abra. ¿Ah? Lo que les abra. Y entonces yo estaba en mi Facebook mirando, oprimí el botón y de pronto me abrió y me bajé del ascensor en el momento en que abrió. Camino hacia lo que sería mi puerta para darme cuenta que me habían cambiado las guardas de la puerta. Yo, pero ¿quién cambió la chapa? Me había bajado en el piso que no era. ¿Por qué? Porque no estaba mirando lo que debería estar mirando. Tú no vas a llegar a donde Dios te quiere llevar si tú no estás mirando a quien debes estar mirando. Deja de mirar atrás y pon tu mirada en el Señor. Y hoy vamos a estar hablando de lo que significa seguir al Señor. Seguir al Señor significa escogerlo a Él por encima de todo lo demás. Seguir al Señor es darle a Él el lugar de tu tesoro más grande. Escoger y decir, para mí el tesoro más grande que yo tengo o que podría llegar a tener es el Señor. Yo quiero que pienses hasta este momento cuál es tu tesoro más grande. Si a ti te dijeran lo vas a perder todo, todo, menos una cosa, ¿qué salvarías tú? Algunos dirían, no, una sola cosa. Familia son los que sean en la familia. Hay algunos que se saben la respuesta automáticamente, ¿no? La pregunta es, ¿realmente dirías, dispongan de todo lo demás, pero yo me quedo con Dios? Porque si tú dices, no, que nos muramos todo, pero mi hijo, que él quede, lo único que no puedo perder es mi hijo, ese es tu tesoro más grande. Y el Señor te dice a ti, no me sirve. Escogerme a mí es decidir que yo voy a ser tu tesoro más grande. Ese es el lugar que Dios quiere en tu corazón. Y tú podrías decir, uy, pero ese Dios sí pide harto. Tú eres el que más vas a recibir. Cuando Dios ocupa el lugar del tesoro en tu corazón, Dios es tu Dios y tú eres su pueblo. Y ahí sí tú puedes decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Entiendes? Cuando Dios es tu todo, tú lo tienes todo. Cuando Dios no es tu todo, no importa si lo tienes todo, no tienes nada. Hay personas que parecen tenerlo todo, pero no tienen a Dios y por eso viven insatisfechas en sus vidas. Nada es suficiente. Porque cuando Dios no es tu todo, tú no tienes nada, independiente si lo tienes todo. Pero cuando Dios es tu tesoro más grande, todo lo demás simplemente empieza a ser una añadidura. Porque tú ya estás pleno, tú ya estás completo solamente por Él. Salmos 84, versículo 10a, dice el salmista, vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Este entendía que la mayor bendición, la mayor plenitud que él podía tener era estar en los atrios de Dios. Eso significaba estar en la presencia de Dios. No simplemente que Dios estuviera ahí, no, es estar en su presencia. Ahora entendamos una cosa, ¿Dios está en todas partes? Sí. ¿La presencia de Dios está en todos los lugares? No. Una cosa es que Dios, porque es Dios, esté en todos los lugares. Otra cosa es cuando su presencia está en un lugar. Porque en ese instante no solamente Dios está, tú puedes estar con Él. Tú puedes estar con Él. Cuando Adán y Eva pecaron, en ese mismo instante ellos siguieron estando con Dios, ¿o no? Entonces, ¿cómo Dios les dijo todas las consecuencias de su pecado si no estaban con Dios? Sin embargo, Dios sale y les dice, ¿dónde están? Un poquito como que, ¿cómo así que dónde están? ¿Será que Dios en ese momento que se hicieron estos? No, a pesar de que Dios los veía, su presencia ya no estaba con ellos. Ese está en el mismo lugar que está una persona, pero no poder estar con esa persona. La presencia de Dios no es simplemente estar donde Dios está, es ser parte de lo que Dios está. Es poderlo disfrutar a Él, es poderlo vivir, es poder tener unidad con Él. Es que no solamente la mirada de Dios está sobre ti, es que Dios vive y habita dentro de ti. Es que tú vives y habitas en la presencia de Dios. Seguir a Cristo es escoger la presencia de Dios por encima de todo lo demás. Y hay tres cosas que tú tienes que entender acerca de escoger la presencia de Dios.
Y te las voy a decir en el día de hoy. Para los que les gusta anotar es Here I am, escojo tu presencia. Número 1, se entra en la presencia de Dios por elección, no por imposición. Tú entras en la presencia de Dios no porque te lo imponen. Acá le hablo a los papás que están tratando de imponerle eso a sus hijos. No, la única manera en que tú puedes entrar a la presencia de Dios es por elección. Acá está la alabanza, alabando en la presencia de Dios. Cada uno de ellos tiene que estar en la presencia de Dios. El hecho de que esté acá montado, tenga un instrumento, no quiere decir que está en la presencia de Dios. La presencia de Dios está acá, pero ellos pueden estar afuera o no, tocando su instrumento simplemente. Pero en ese instante tú tomas la decisión de entrar en la presencia de Dios. Y es una invitación a que todos por elección empecemos a entrar en la presencia de Él. En Génesis capítulo 2 versículo 9 nos estamos yendo nuevamente al inicio de la creación. Dice, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pregunta, ¿quién fue el que plantó e hizo crecer el árbol del conocimiento? Estamos hablando del árbol que cuando comieron Adán y Eva murieron, ¿no? Estamos hablando del árbol que muchos conocen como el árbol del fruto prohibido. ¿Quién lo hizo crecer? ¿Fue Satanás? Dice, entonces al principio Satanás sembró el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Quién lo sembró? Dios. Dios fue el que lo plantó y también plantó el árbol de la vida. Nos damos cuenta que Él plantó los dos árboles. ¿Por qué el Señor planta un árbol que más adelante Él sabía que cuando el hombre comiera de ese fruto iba a salirse de su presencia? ¿Por qué el Señor lo está haciendo? Muy sencillo. Dios lo plantó para darle la oportunidad al hombre de elegir vivir en su presencia a través de comer del árbol de la vida o despreciar su presencia y salirse de la misma a través de comer del fruto prohibido. El Señor creó los dos árboles para darte a ti la elección de dónde quieres estar. No te voy a obligar a estar en mi presencia. No te voy a obligar a estar eternamente conmigo. Te voy a dar la opción de que tú lo decidas. Por una sencilla razón. Si el Señor no le hubiera dado la opción al hombre de escoger, el hombre no hubiera podido amar a Dios. Porque cuando tú quitas la libertad de elegir, tú estás quitando la posibilidad de amar. Porque lo contrario al amor es la manipulación y el control. Y Dios no quería ni controlarlos ni manipularlos. El Señor te invita a que tú vayas a Él, pero es algo que tú tienes que elegir hacer. El árbol era la opción que ellos tenían de rechazar la presencia de Dios. Dios no le va a imponer. La presencia de Dios tiene que ser libremente escogida por cada uno de nosotros. Y desde el principio el Señor nos viene dando esa opción de escogerlo o rechazarlo. Cuando miramos la parábola de los dos hijos perdidos, yo sé que se conoce como la parábola del hijo perdido, pero realmente los dos hijos estaban perdidos. Nos damos cuenta que el Señor arranca diciendo la parábola que Él lo que hace es que le entrega la herencia a los dos hijos. Algunos dicen, no, nada más se la entregó al menor. No, Señor. El menor salió y la derrochó, pero Él repartió la herencia entre los dos hijos. Y Lucas 15:12 lo dice, porque algunos dicen, no me suena. Sí, el menor de ellos le dijo a su padre, ¿de qué fue la idea? Fue el menor y dice, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Tanto el menor como el mayor recibió sus bienes. Y uno dice, oye, ¿y ese padre por qué hizo eso? Él dio los bienes para darle la libertad a ellos de escoger vivir con Él o no vivir con Él. Si Él no les daba los bienes, la herencia, ellos iban a quedar ¿por qué? Por la herencia. Y el Señor dijo, yo no quiero que ellos vivan en mi casa por la herencia. Yo quiero que ellos vivan en mi casa porque eligen vivir en mi casa. De lo contrario, por más de que estuvieran en su casa, no estarían en su casa. Aunque estarían en la casa físicamente, ¿dónde estaría su corazón? Fuera de la casa. El Señor no solamente quiere que tú estés adentro, quiere que tu corazón esté adentro. Hay muchos que vienen a la iglesia, pero su corazón se queda afuera. Y el Señor te dice, no sirve. Porque elegir mi presencia es también entrar de corazón. Es entrar tu corazón. Él entrega la herencia para en ese momento darles a ellos la oportunidad de decidir dónde iban a quedar. Y cuando entrega la herencia se empieza a evidenciar dónde estaba el corazón de ellos. Hay muchos que dicen, no, pero es que el hijo se fue. El hijo nunca estuvo. Porque su corazón siempre estuvo afuera.
La herencia lo único que hizo es que los pies de él siguieran a donde el corazón ya estaba. Lo único que hizo el Señor, o provocó en ese instante, al entregar la herencia, es que sus pies fueran detrás de su corazón. Como no se ven los corazones, pero el Señor sí los ve, el Señor dijo, voy a evidenciar dónde estás realmente tú. Le entregó la herencia y se empezó a evidenciar en prostitutas y en derroches. Eso fue lo que fue a hacer el menor. Ellos tenían que elegir, el Señor les permitió a ellos hacerlo. El menor muestra dónde está su corazón y se va a derrochar, pero el mayor también evidencia dónde está su corazón. Él parece quedarse, y por un instante uno diría, ay, este se había escogido al padre. Sin embargo, él se quedó porque la herencia no era suficiente. Entonces se quedó haciendo, buscando obtener más. En otras palabras, él dijo, no es suficiente, grité mucho ahorita, ¿no? No es suficiente la herencia que ya me dio. Es que él se dejó unas cosas para él. Yo las quiero. Y todo esto se evidenció cuando llegó el menor sin nada, y entonces llegó el padre y mató al becerro más gordo, y en ese instante el otro saltó y dijo, ¿cómo así volvió a dar herencia? Y yo todo lo que he hecho y no me dio nada. ¿Por qué estaba él? Por obtener más. Su corazón no estaba en el Padre, sino en lo que el Padre le pudiera dar. Su corazón no estaba detrás del Padre, estaba detrás de lo que el Padre le pudiera dar. Y por lo tanto, estando cerca del Padre, no estaba en la presencia del Padre. Hay muchos que acá parecen estar por la presencia de Dios, pero realmente vienen una y otra vez y están cumpliendo aparentemente con todas sus responsabilidades, no porque buscan a Dios, sino porque están detrás de lo que Dios les pueda dar. Hay muchos que su motor para hacer todo lo que agrada a Dios no es estar con Dios, no es disfrutar de Dios, sino es obtener de Dios. Hay muchos que están haciendo simplemente por interés. Parecen estar cerca, pero están supremamente lejos. Esto era lo que se evidenciaba en el hijo mayor. No se evidenció al principio. Cualquiera hubiera dicho, oiga, buen hijo, ese es suyo, a pesar de que usted le dio su herencia, se quedó. Pero más adelante se mostraba que simplemente era pura pantalla, porque no estaba por el Padre, sino por lo que el Padre le pudiera dar. ¿Quién de ustedes le gustaría tener una esposa que no está con él por quién es él, sino por su dinero? Es por interés. Es la relación que muchos le están ofreciendo a Dios. Cuando vemos en la creación, cuando a Dios crea a Adán, también nos damos cuenta que lo primero que hace el Señor es entregarle su herencia. Y le entrega la creación y la pone bajo su dominio. Tan se la entrega que cuando el Señor le entrega a los animales, se los entrega sin nombre. Y dice la palabra que Adán le puso el nombre a todos los animales y que el nombre que les puso fue el nombre que quedó. Yo recuerdo cuando yo era chiquito que un día mi papá llegó con un perrito, regalo para mí y mis hermanos. Cuando él llegó con el perro, ¿usted cree que el perro ya tenía nombre? No, porque si mi papá lo hubiera comprado, le hubiera dado un nombre y después nos hubiera entregado y decía, mire, acá está, se llama Coqui. ¿De quién era realmente el perro? Pero como era un regalo, lo primero que él hace es decir, tú le pones el nombre. Y el nombre que le pusimos fue el nombre que tuvo el perrito hasta que mis papás lo regalaron. Adán recibe, y después de que él recibe su herencia, en ese momento se le da la posibilidad o de despreciar la presencia de Dios o de quedarse en ella. Adán toma la misma decisión. Y él decide, ya que tengo mi herencia, me quedo con la herencia y desprecio a Dios. Decide embriagarse con lo creado en vez de escoger al Creador. Tú puedes estarte embriagando con lo creado o tú puedes estar disfrutando de tu Creador. Pero las dos cosas no se pueden hacer. Y todo lo que el Señor ha creado y te ha entregado a ti es simplemente la opción que tú tienes o de embriagarte en lo que tienes, que si lo haces simplemente lo vas a derrochar, o disfrutar y llenarte de tu Creador. Génesis capítulo 3 versículo 6 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo
y también él comió. Cambió la presencia de Dios por algo que parecía rico, bonito y deseable. Cualquier parecido con la realidad es porque también lo estás haciendo. A pesar de que eso significaba alejarse de Dios. Sí, embriagarse con lo creado y despreciar al Creador a veces se ve como rico, como bonito y como deseable. Pero jamás te llenará. Siempre te dejará vacío. Lo que nos lleva al punto número 2. La presencia de Dios se obtiene rindiéndolo todo. La presencia de Dios se obtiene rindiéndolo todo. La primera, ¿cuál es? Punto número 1. La presencia de Dios no se te va a imponer, tú la tienes que elegir. Es por elección. Número 2, ¿qué? ¿Cómo se obtiene? Rindiéndolo todo. Tú solamente puedes entrar a la presencia de Dios si decides rendirlo todo. En Lucas capítulo 12, versículo 25 dice, grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, o sea, se los dijo claro y después se los empezó a colorear para que lo entendieran. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Él no terminó, el Señor dijo, no lo entienden, lo que hace es volver a ilustrar y dice, o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Quiero que lo entendamos. Multitudes seguían a Jesús. Pero Jesús sabía que no lo estaban siguiendo, pretendían seguirlo. Porque él sabía que a pesar de que sus pasos venían detrás de él, sus corazones no estaban detrás de él. El Señor lo veía. El Señor no se dejaba despistar. El Señor estaba mirando el corazón y decía, estos parecen estar siguiéndome, pero realmente no me están siguiendo. Su corazón no está detrás mío. ¿Por qué? Porque no lo han rendido todo. Y el Señor desde el principio dice, un momentico, les voy a hacer una advertencia. Vamos a dejar las cosas claras porque voy a ahorrarles a ustedes vanos esfuerzos que simplemente los van a dejar a medio camino. Y les está diciendo, de todas las maneras van a calcular el costo antes de seguirme. Antes de ustedes seguir gastando sus zapatos, vamos a frenar acá y usted va a calcular el costo de seguirme. Porque si usted no está dispuesto a lo que se requiere, o usted no tiene lo que se requiere, es mejor que no pierda el tiempo, que no gaste zapatos y que no nos levante el polvo de la tierra. Es lo que el Señor le está diciendo. Calculen lo que se requiere para llegar al final si me van a empezar a seguir. Porque no quiero que ninguno se lleve ninguna sorpresa y tampoco quiero que después de un gran esfuerzo queden simplemente en vergüenza porque no lograron lo que se propusieron. Y el Señor empieza a usar dos ejemplos que en ese instante eran muy claros. Era prácticamente ponérselos como dibujitos a ellos para que ellos lo entendieran. Una manera de coger y decir, pero no se los ilustré antes de que ustedes arrancaran. Y el primero que usa es el de un hombre que construye una torre. El segundo, el de un rey que va a ir a la batalla. Y el Señor le dice, refiriéndose al primero, está hablando de un sabio administrador que es exitoso. Alguien que es un arquitecto que el proyecto que se propone lo lleva a feliz término. Y el Señor está diciendo, este es exitoso porque es organizado y planea antes de emprender. Y está hablando de él versus uno insensato que siempre queda en ridículo, que fracasa en sus planes y que porque todo lo que emprende lo hace de una manera desordenada y sin planear. Y el Señor está diciendo, el sabio, el buen arquitecto, antes de arrancar, siempre se sienta a calcular los costos para darse cuenta si va a poder terminar el proyecto. Y el Señor te está diciendo, antes de seguirme, siéntate un momentico al calcular los costos. No, al final no te, no es que esto costó tanto. No, desde antes de que arranques vas a saber lo que va a costar.
De esa manera tú sabes si vale la pena seguirme o no pierdas más el tiempo. Ve, usa tus domingos para ir a la playa. Porque es o todo o nada. ¿De qué te sirve a ti andar supuestamente detrás del Señor para llegar a la puerta del banquete y darte cuenta que te quedaste por fuera? El Señor dice, no pierda el tiempo, no pretenda seguirme, o me sigue o mejor no pretenda hacer nada. El Señor lo está poniendo supremamente claro. Yo me imagino después de que el Señor hizo eso, cómo las multitudes se convirtieron en un grupo muy pequeño, ¿o no? El Señor acabó con la iglesia. Como de pronto algunos están pensando, pastor, hoy vinieron bien poquitos y no van a volver. Entonces, es mejor pocos comprometidos que muchos que son mediocres. Es mejor una iglesia de 50 que aman a Dios con todo su corazón que de 10,000 que son simplemente tibios y no hacen nada. ¿O no es así? Es que a nosotros nos gusta la multitud porque parece exitoso. Pero a Dios no se deja deslumbrar por lo que parece. El Señor no está buscando las apariencias, Él está buscando las esencias. ¿Entiende? Cuando Samuel va a ordenar o va a ungir a David, él iba buscando el siguiente rey. Él va, ¿cuál parece rey? ¿Cuál parece rey? ¿Cuál parece rey? Y Dios le dice, no, un momentico, no vamos a ir por el que parece, vamos a buscar el que es. Aquí estaba el hermano de David que parecía rey. Pinta, musculoso. Versus David, que era un simple pastor. Y Samuel dice, no, pero es que este parece. Y Dios le dice, pero es que este es. Pero no parece. Pero en cambio sí parece. Y Dios le decía, pero no es. Pero parece. El hombre siempre va detrás de lo que parece. El éxito nosotros lo medimos ¿por qué? Por lo que parece. Pero Dios dice, lo que parece no es, tarde o temprano va a mostrar lo que es. Lo que parece no es, tarde o temprano va a mostrar lo que es. Pero lo que no parece y sí es, tarde o temprano va a mostrar que sí es. Saúl era alguien que parecía, pero no era. Y al principio todos, wow, pero después mostró que no era. David era uno que al principio todos, ¿de verdad? Pero después mostró que sí era. Entonces el Señor prefiere una iglesia que no parece, pero es, o una iglesia que parece y no es. Y el Señor le está diciendo acá a las multitudes, yo no me voy a dejar descrestar por la cantidad de lo que ustedes, de los que me están siguiendo. No me dejo descrestar por los números. Ya vamos a separar los que no son de los que sí son. Yo quiero esencia. Quiero cristianos que me sigan de corazón. Eso es lo que yo estoy buscando. El Señor les empieza a decir, el que es, calcule los costos, haga su presupuesto, sume los materiales, cuánto le cuesta el terreno, cuánto le cuesta la mano de obra, cuánto le cuestan los permisos de la ciudad. No lo haga sin permisos de la ciudad. Y si no tiene la plata, no arranque. Vaya y consigue la plata o más bien construya otra cosa, no una torre. Porque si lo hace va a terminar en vergüenza, frustrado. Y en vez de conseguir una meta, va a terminar con un problema muy grande. Esa es la razón por la cual varios, sus vidas son torres incompletas. Porque no se sientan a calcular. Sino que todo es, el hoy es lo importante, yo vivo el día a día. Sí, siempre terminarás en vergüenza y en burla de todas las personas. Porque el Señor dice que tú tienes que sentarte, planear y calcular. Pero bueno, volvamos a lo que el Señor estaba diciendo, el que me quiera seguir. Y el segundo ejemplo que usa se refiere a un rey que está por ir a la batalla. Y el Señor está haciendo el paralelo entre un rey que es sabio y que antes de arrancar a la batalla estudia su fuerza y la fuerza de su oponente. Para darse cuenta si vale la pena enfrentar al oponente o si entrar en batalla sería simplemente sacrificar sus hombres vanamente porque la victoria es imposible. En dicho caso dice, no, mire, ¿sabe qué? Más bien hagamos las paces. Hagamos las paces. Y el Señor está diciendo, de esa misma manera, Jesús te está diciendo, de esa misma manera, antes de seguirme, yo te voy a decir el costo, lo que se requiere para ser exitoso. Calcula, y hoy te dice el Señor, calcula si tú estás dispuesto a pagar ese costo. Porque si no estás dispuesto y te sigues haciendo el que me sigues, tú vas a fracasar.
Entonces te voy a ahorrar la gasolina todos los domingos hasta la iglesia, te voy a ahorrar todo lo que tú vienes haciendo supuestamente para seguirme, porque tú no me estás siguiendo, sino que estás simplemente de camping, de paseo. Y esto es serio. Calcula los costos. Si no estás dispuesto, vas a fracasar. Si estás dispuesto, vas a tener éxito. El Señor quiere ahorrarte tiempo, sorpresas y esfuerzos innecesarios que solamente te van a llevar al fracaso. Y dice, solo lo vas a lograr, versículo 25, si sacrificas el amor a ti mismo y a todos tus familiares. Y dice, ¿cómo así a todos? ¿También a mi hijo? Sí, también a tu hijo. Pero no termina. Después dice al final, versículo 33, pero también tienes que renunciar a todos tus bienes. En otras palabras, Dios dice, o me lo das todo o ni me sigas. Porque vas a terminar con una torre a medio construir. El Señor te dice así, ¿sí? Tienes que sacrificar el amor a las personas, a ti y a tus bienes. Vuelvo y repito, el Señor acá no te está diciendo que tú te despojes del afecto natural que tú debes tener por tus hijos, por tu esposa o por ti mismo, que de hecho es correcto. Tampoco el Señor está condenando que tú tengas bienes y está diciendo el más espiritual es el que esté en extrema pobreza. Eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor te está diciendo que tú tienes que tomar todo aquello que inicialmente estaba en tu primer lugar. Entendámoslo todo, nadie nace con Dios en el primer lugar de su corazón. Nadie. A medida que nosotros crecemos, nosotros vamos dándole a alguien o a algo ese primer lugar. Es la naturaleza del ser humano. Todo el que llega delante de Cristo no llega con Cristo en el trono de su corazón. Llega con algo distinto a Cristo en el trono de su corazón. Y el Señor te está diciendo, eso que está en el primer lugar, si es tu hijo, si es tu hija, si es tu esposo, si es tu dinero, si es tu profesión, lo que sea, pásalo a otro lugar, porque yo voy ahí. Yo voy ahí. Y si me vas a seguir es porque yo voy a ocupar el primer lugar de tu corazón. Y si no estás dispuesto a que yo ocupe el primer lugar en tu corazón, no intentes seguirme porque vas a fracasar. Pero aquel que dice seguirme a mí cuando claramente en su corazón hay una persona, o está a sí mismo, o está lo material, solo pretende seguirme porque no es a mí al que está siguiendo. Solo pretende decir que yo soy su Dios, cuando realmente otro es su Dios. Solo si Jesús es lo primero en tu vida y después todo lo demás, tú estás siguiendo a Jesús y llegarás en la meta. El resto de las personas se van a quedar a medio camino, habiendo fracasado como el arquitecto mediocre que dejó la torre a medio hacer, o como el rey insensato que se fue a buscar una pelea que no podía ganar. No pierdas ni tu tiempo ni tu esfuerzo. Seguir a Jesús requiere que des tu todo, o es mejor que no des nada. En Génesis capítulo 3 versículo 8 nos dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Estamos hablando, el hombre y la mujer fueron creados, fueron puestos en el jardín, decidieron comer del fruto prohibido y por esa razón pues salieron de la presencia de Dios. Y acá es la primera vez que Dios se va a encontrar, o ellos se van a encontrar con Dios, y dicen, entonces corrieron a esconderse cuando vieron que Dios estaba cerca, para que Dios no los viera. Dice, para que Dios no los viera. Pero cuando miramos en la Reina Valera, nos dice, se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron de la presencia, o sea, ellos dejaron de estar en la presencia de Dios. Y cada vez que venía la presencia, ellos huían de la presencia de Dios. Una persona que le da el lugar a algo distinto a Dios, su primer lugar a algo distinto a Dios, siempre va a estar huyendo de la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios venga, lo siga invitando, siempre va a correr a esconderse. Versículo 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios sí estaba notando que algo había ocurrido. Que el hombre se había salido de su presencia. Que a pesar de que Dios sabía que estaba ahí, que a pesar de que Dios lo veía escondido detrás de un árbol, ese hombre ya no podía ver a Dios. Se había salido de la presencia. Ya ocupaba el primer lugar en su corazón, algo distinto a Dios. Versículo 10.
Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Él vio que la presencia de Dios venía, la escuchó, la anotó, tuvo miedo y se escondió. Esta misma escena ocurre también en Éxodo capítulo 20, versículo 19. Moisés había llegado junto con todo el pueblo al monte Sinaí. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto, donde era esclavo. Y entonces el Señor presenta su presencia a Moisés. Moisés entra en la presencia de Dios. En ese momento empieza a estar conectado con Dios. Y el Señor llega y lo llama y dice, ve y sacas a mi pueblo de Egipto y mételo en el desierto. ¿Cuál es el propósito del desierto? Muchos dicen ir a la tierra prometida. No, encontrarse con Dios. La tierra prometida era la añadidura. Siempre la tierra prometida es la añadidura. Y cuando Moisés se presentaba al faraón, le decía, el Señor te dice, deja sacar a mi pueblo para que me rindan culto en el desierto. Entonces no es como que, uy, ese Moisés es tan mentiroso, no era culto, era para llevárselas a una tierra. Sí era para rendirle culto, era para que ellos se encontraran con Dios. Pero cuando tú te encuentras con Dios, tú también vas a tener como añadidura las tierras prometidas. Pero cuando tú estás detrás de las tierras prometidas, no vas a encontrar ni la una ni la otra. Porque no tener a Dios en el centro de tu corazón te produce insatisfacción. No importa los muchos bienes que tú tengas, nunca van a ser suficientes. No vas a estar satisfecho. Mujer samaritana identificó el vacío en su corazón. Trató de llenarlo con un esposo. ¿Fue suficiente? No. Pues metámosle dos esposos. ¿Fue suficiente? No. Metámosle 3. ¿Fue suficiente? No. 4, 5. Y iba para el sexto. Pere, va a acabar con el pueblo. No importa los muchos que metan, no es eso lo que usted le va a quitar el hambre. Soy yo, heme aquí, le dice el Señor. Entonces el Señor no sacó al pueblo de Israel que se sentía vacío para llenarlo con la tierra prometida. El Señor sacó al pueblo de Israel que estaba vacío en Egipto para llenarlo consigo mismo. Y una vez que ellos estuvieran plenos, lo que viniera iba a ser añadidura. Qué rico es cuando tú eres rico y recibes algo más, porque es añadidura o no. Muy distinto es cuando tú debes hasta los calzoncillos y te llega un paycheck. ¿Es distinto o no? Es distinto cuando tú no debes nada y te llega una plática de más, porque es añadidura, es riqueza. Pero cuando tú debes todo, mejor dicho, es que no hay manera de que tú pudieras pagar, te llega a ti una plata, ¿eso qué te produce a ti? Nada, es como lo coges y lo cambias de mano y lo entregas a otra mano. Nunca te va a llenar. Si Dios te da sin que Él primero te llene, no importa lo mucho que te pueda dar, porque va a seguir vacío tu corazón. Pero cuando Él te llena de su plenitud, todo lo que tú empieces a recibir es añadidura en tu vida. Te lo voy a explicar. Muy distinto es cuando tú estás vacío y recibes ese esposo que tú crees que te va a llenar. Porque se te convierte en tu todo. No lo puedo perder, se enfermó el esposo, miró a otra, me muero. O recibes tu dinero. No, mi dinero, nadie me lo toque, nadie me lo miren. Mi hijo, lo que tú quieras que tú estás convirtiendo en tu tesoro. Como es tu tesoro, en ese momento tú crees que eso es tu vida y si te lo quitan, se me acabó la vida. Pero cuando Dios ya llena tu vida, cuando tú entiendes que lo único que tú necesitas para estar pleno es Dios y el Señor te entrega todo lo demás, te produce alegría, pero tú sabes que si no lo tuvieras, tú también serías alegre. ¿En qué hay más libertad? ¿En depender de que esas cosas que tú tienes nadie las toque? ¿O en estar pleno simplemente con Dios? El pueblo de Israel salió de Egipto para llenarse de Dios. Ese era el propósito del desierto, conocerlo, adorarlo, entrar en su presencia. Y cuando llegaron al monte Sinaí y se está por cumplir este propósito, Dios va emocionado y le dice a Moisés, dile al pueblo que suban, porque yo voy a descender, mi presencia va a descender, ellos podrán verme, podrán oírme. En otras palabras, el pueblo estaba por experimentar lo mismo que Moisés había experimentado en la zarza ardiente.
Eso que había cambiado la vida de Moisés, de tal manera que cuando él miraba su antigua vida, que era llena de palacios, yo le recuerdo a usted, nieto del faraón, nieto del hombre más rico y más poderoso de sobre toda la tierra. ¿Mm? O sea, el hombre capricho que tenía, capricho que se le cumplía. Si no, mire un abuelo con su nieto. ¿Mm? Un abuelo no le importa malcriar. Un abuelo está para malcriar. Eso, veía en Facebook una caricatura que un niño lo está regañando a la mamá y le decía, el niño, me rehúso a hablar contigo si no está presente mi abogado. Abuelos, el abuelo de Moisés era el hombre más rico y más poderoso de sobre la faz de la tierra. Era como él había crecido. No importa lo rico que usted haya sido, Moisés a usted le daba sopa y seco. Tenía el último carro. Tenía los amigos más chéveres. Todas las niñas de todo Egipto se morían por Moisés, así fuera por interés. Y cuando él ve una zarza ardiendo y la presencia de Dios, él dice, uy, ¿qué es esto? Y se llena de eso y ya le pareció Egipto poco. Y el pueblo de Israel en ese momento se iba a enfrentar con ese momento. Estaba en el monte Sinaí, la presencia de Dios desciende. Ellos están por experimentar su zarza ardiente, eso que los va a llenar, que los va a transformar, que los va a cambiar. Y están ahí, de sus propios ojos desciende Dios en manera de nube, con sonidos de trompeta, con truenos de relámpago. Y oh sorpresa, la respuesta del pueblo. Éxodo 20, versículo 18 y 19. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Rechazaron la presencia de Dios. Rechazaron la presencia de Dios porque sabían que tenerla significaba morir. Ellos entendieron cuando vieron la presencia de Dios que para poder entrar en ella, ellos tenían que sacar a Egipto de su corazón para ser llenos de Dios. Y ellos dijeron, no, nos tocaría morir a Egipto. Nunca nos ha llenado, pero es nuestro. Y rechazaron a Dios. Hay muchos que están viendo la presencia de Dios. Dios los viene llamando y los viene cautivando. Y Dios te está diciendo hoy, déjalo todo y sígueme. Y se están aferrando a egiptos que nunca los han llenado. Y están despreciando a Dios. Si Egipto está en tu corazón, Dios no estará en tu corazón. Tienes que rendir a Egipto, pero recuerda, Egipto nunca te ha llenado ni nunca te va a llenar. No llenó a Moisés desde la posición que él tenía, mucho menos te va a llenar a ti desde la posición que tú tienes. Si Egipto no llenó al nieto del faraón, muchísimo menos a un simple esclavo. ¿Tú entiendes lo que estás rechazando? Tu única oportunidad de estar lleno. Ellos sabían que entrar en la presencia de Dios les requería morir. Y no estaban dispuestos a hacerlo. En otras palabras, ellos se conformaron con ver el rostro resplandeciente de Moisés. Algunos se conforman con ver el rostro resplandeciente de otros y se niegan a ser ese rostro resplandeciente. Sorpresa, todos estos que despreciaron la presencia de Dios terminaron muriendo en el desierto. No estaban dispuestos a morir, así que se quedaron a medio camino. Porque solo cuando estás dispuesto a dejarlo todo por Dios, por quien es Dios, obtendrás todo lo demás. Mateo 16:25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Todo corazón tiene un trono.
La pregunta es, ¿qué ocupa el tuyo? ¿Qué decide qué haces? ¿Qué decide qué te alegra? ¿Qué decide qué te entristece? ¿Qué determina tus prioridades? ¿Qué determina la calidad de tus días? ¿Qué determina la forma en la que tú usas tus recursos? ¿Qué determina todo lo demás? Porque Jesús te dice, si tú me sigues realmente, escoge mi presencia y quita aquello que está en tu trono y todo lo demás y déjame ocupar ese lugar en el trono de tu corazón. Saca a Egipto de tu corazón para que entre yo a llenarlo y a reinar en él. Lo que nos lleva al punto número 3. La presencia de Dios es el mayor tesoro que tú puedes llegar a tener. La presencia de Dios es el mayor tesoro que tú puedes llegar a tener. Esta semana mi mamá me llamó porque una amiga de ella le había enviado un email. Habían estado hablando sobre Jesús en una reunión de amigas y cuando mi mamá expuso, esta persona le empezó a pelear su fe. Pero después de terminar, digamos, ese momento incómodo, después llegó a su casa y le envía un email en el cual está hablando de un Dios que no es Dios. Está defendiendo un Dios que no es Dios. Porque todo lo que decía el email, mi mamá después me lo envió a mí, era contrario a la palabra de Dios. Mi mamá estaba enojada, me decía, es que me está atacando mi fe. Y yo la calmaba y le decía, mamá, no te lo tomes personal. Porque lo único que es evidente acá es que esta persona jamás ha experimentado a Jesús y jamás ha estado en la presencia de Dios. Porque jamás alguien que ha probado una vida con Jesús podría defender una vida sin Jesús. Jamás alguien que ha probado una vida con Jesús podría defender una vida sin Jesús. Cuando te atacan a ti, eso simplemente es una evidencia que desconocen una vida con Jesús. Porque los que conocemos la vida con Cristo, sabemos lo que se están perdiendo aquellos que se rehúsan a darle el primer lugar a Cristo. Como desconocen, desde su ignorancia hablan. Como desconocen, desde su ignorancia hablan. Esa persona no está hablando a ti desde la misma posición. Tú conoces la vida sin Cristo y conoces la vida con Cristo. Esa persona solamente conoce la vida sin Cristo. Y por eso habla desde su ignorancia. No te lo tomes personal. Simplemente no han tenido el privilegio que tú tienes de haber conocido a Jesús. Uno se pregunta por qué Dios escogió a Moisés. Porque él había disfrutado de todos los tesoros del mundo. Había tenido la posición más anhelada de todas las personas, o por todas las personas. Y lo había perdido todo, pero había experimentado la presencia de Dios. Él había probado ambos platos y sabía cuál de esos platos era mejor. Con objetividad sabía que no había mayor tesoro que la presencia de Dios. Con objetividad podía decir, no hay mayor tesoro que la presencia de Dios. Israel era un pueblo que había carecido de ambas, tanto de la presencia de Dios como de las riquezas terrenales. Y por esa razón podía ser fácilmente engañado, creyendo que lo terrenal llenaría sus vidas. Moisés, que conocía ambos platos, sabía que lo único que llena una vida vacía es la presencia de Dios. Moisés sabía que a pesar de tener todo el dinero, toda la posición, todos los bienes, esa misma satisfacción que tú vienes sintiendo, él la sintió. Y él sabía que la insatisfacción solamente desapareció en el momento en que él le dijo a Dios, ocupa el lugar del mayor tesoro de mi corazón. Siéntate en este trono, porque no importa lo que había ahí, lo estoy rindiendo para que lo ocupes tú ahora. La palabra nos cuenta la historia de Caín y de Abel, que fueron los primeros dos hijos que tuvieron Adán y Eva después de la caída. Y se cree que eran gemelos, mellizos, debido a que la palabra nada más nos dice que Adán y Eva se unieron una vez y que tuvieron esos hijos.
Y en Abel y en Caín se empieza a ver lo que es el pecado. Abel es un hombre que está completamente rendido a Dios y que Dios ocupa el primer lugar en su corazón. Caín no, a causa del pecado empieza a heredarlo y empieza a ser un hombre que ya le ha dado el primer lugar a alguien distinto y no es a Dios. Y de pronto al principio no se veía, porque ambos estaban en la presencia de Dios. No se evidenciaba, pero más adelante se empieza a evidenciar lo que es, a pesar de lo que parece. Se evidenciaría. Y se evidencia en el momento en que cada uno de ellos fue a ejercer su don, su talento. El uno cultivaba la tierra, el otro tenía rebaños. Cuando presentan su ofrenda, Abel le entrega lo mejor a Dios, porque tú le das lo mejor a lo que es primero en tu corazón. Pero Caín dice, no, pues yo le doy algo bueno, pero a lo mejor es para mí. Él estaba mostrando quién ocupaba el primer lugar en su corazón, él mismo. Y por esta razón, a pesar de estar cerca de Dios, se estaba alejando poco a poco, hasta que terminó matando a Abel, su hermano. Porque eso pasa cuando tú le das el lugar de Dios a alguien que no es Dios, que poco a poco matas lo que amas. Y Dios le estaba hablando de las consecuencias a Caín del camino que él había escogido. Y le dice en Génesis 4:10, ¿qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Y Caín dice, este castigo es más de lo que puedo soportar. Le dijo Caín al Señor. ¿Qué era lo difícil o qué era aquello que él no podía soportar? ¿Acaso era cultivar sin obtener frutos? ¿Acaso era andar como fugitivo? Y el versículo 14 nos dice, hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Él sabía que no estar en la presencia de Dios era más de lo que podía soportar, porque la había vivido y ahora la perdía. Tú no la has tenido y tienes la oportunidad de ganarla, pero aquel que la ha vivido sabe que no hay tesoro más grande que la presencia de Dios, que Cristo reine en tu corazón. No hay peor desgracia ni pérdida que perder su presencia. Volvamos a la parábola del hijo pródigo o de los dos hijos pródigos. Cuando el mayor se entera que el menor había venido y que el padre había sacrificado un becerro, va y la reclama. Él dice, todo esto yo he hecho y tú no me has dado nada. ¿El padre no le había dado nada? Se lo había dado. Pero como el padre no era su todo, no importaba lo mucho que el padre le diera, para él sería nada. Si Dios no es tu todo, no importa lo que tú tengas, nunca tendrás nada. Todos los hombres nacemos con un hambre, un vacío en nuestro corazón que solamente puede ser llenado por Dios. Mientras que tú trates de llenar ese vacío y ese hambre con pecados, con lo material, con tu esposo, con tus hijos, simplemente vas a terminar como la mujer samaritana, tratando de consumir más para encontrarte insatisfecho. Deja de buscar en el lugar equivocado. Aprende de lo que te predica hoy Moisés. En Egipto, no importa la posición que tengas, no importa los bienes materiales que tú puedas llegar a obtener, no importa las amistades que estén alrededor tuyo, nada de eso llenará ese vacío en tu corazón, porque lo único que te lo va a llenar es si tú dejas de resistir, tu zarza ardiente te rinde, lo rindes todo y permites que Dios sea tu todo, que Dios sea el centro de tu corazón. Por mi parte, hoy te digo, Señor, here I am, y escojo tu presencia. Amén.